Buenos días, tardes o noches. Empezamos una nueva píldora SEO, esta vez dedicada a algo tan importante como la visualización de datos. Cuando queremos presentar la información que tienen los datos, no hay nada como un buen gráfico, pero hay que saber cómo hacerlo bien para que se vea esa información siendo fieles a lo que dicen los datos, ¿no, Anabel? Pues sí, Begoña, porque es verdad que con un mal gráfico o con uno poco honesto nos la pueden colar y mucho. Y alguien que sabe mucho de este tema es Ankar Sefier, que ha aceptado nuestra invitación para venir a hablarnos y a ponernos ejemplos de buenas prácticas en la visualización de datos. Hola, Ansgar. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme y encantado, es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, Ansgar es un compañero de origen alemán, pero que lleva 30 años en España y desde hace 15 lleva en España el negocio de la empresa alemana Startup, Statistical Consulting and Data Science. Lo compagina con la enseñanza de posgrado y una intensa actividad de divulgación con artículos de prensa, publicaciones en redes sociales. Es muy, muy conocido, ¿de acuerdo? Bienvenido, Ansgar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias por aceptar. Y yo creo, Begoña, estarás de acuerdo conmigo en que lo mejor es empezar por algo que es obvio, pero necesario y muy importante. ¿Por qué, Ansgar, por qué hay que tener en cuenta una visualización de datos? ¿Por qué hay que hacer visualización de datos? Pero sobre todo, ¿por qué hay que tener en cuenta una correcta visualización de los datos para contar lo que queremos contar? Bueno, sí, sin duda la visualización de datos, pues en los últimos 50 años ha cobrado una enorme importancia como herramienta dentro de la estadística y el análisis de datos, pero, y ahí eso es lo interesante, también es accesible pues para personas que no son tan afines a los datos, a la estadística, que no son tan expertos, ¿no? En definitiva, es una magnífica herramienta para extraer información de los datos y para comunicarla, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Y esto no siempre ocurre, sea por despistes o falta de destreza, de competencias, o lo que es más peligroso todavía, con fines manipuladoras, ¿no? Entonces, si esto ocurre, pues como mínimo, pues dificulta la interpretación de los datos o incluso pues puede inducir a conclusiones completamente erróneas, ¿no? A ver, para quienes no sabemos tanto de este tema, ¿nos lo puedes contar con algunos ejemplos? Por supuesto, sí, que he preparado así unos pocos ejemplos. Vamos a empezar aquí con este gráfico que me encontré en una reciente nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística sobre las llegadas de turistas internacionales a España, ¿no? Aquí se muestran los datos anuales de los últimos años que han ido de récord en récord, con la excepción aquí del desplome durante la pandemia. Entonces aquí ya, pues os hago una pregunta, pues si veis algo raro aquí en este gráfico. Bueno, a mí como matemática me chirría que no haya un F que me diga los valores y en particular, bueno, pues veo que eso, como matemática veo que 2021 no es ni el doble de 2020, según esos numeritos, pero la barra parece como 5 veces más grande. Entonces... Efectivamente. Ahí es eso es donde más evidentemente se nota lo que está pasando aquí. O sea, un gráfico de barras, su esencia es que las barras, su alturas o longitud, porque se puede poner también en horizontal, pues sea proporcional a los valores que expresan. Y esto aquí no ocurre. ¿Y por qué eso es así? Pues porque la base, y esto es una cosa que se encuentra a menudo, un tipo de mala praxis, la base no es cero. Empieza aproximadamente en 14 millones en realidad. Entonces, eso hace, o sea, a todas las barras, o sea, están como si estuvieran truncados, cortados por abajo, les faltan como 14 millones abajo. ¿Y qué ocurre? En una barra de 80 o 90 millones, pues bueno, pues tiene su impacto, pero mucho más lo tiene una barra pues relativamente pequeña, con 18,9 millones en este caso, donde si le quitas 14 millones la dejas, pues bueno, pues en nada. Entonces, pues las diferencias quedan
muy exagerados. Y encima, bueno, pues como bien has dicho, claro, es que si hubiera un eje, aquí un eje vertical dibujado, pues veríamos que abajo del todo pone 14 millones, que empiezan 14 millones, o sea, veríamos lo que está pasando. Pero aquí es que, bueno, no han puesto el eje porque, bueno, pues han puesto los números aquí, pues si los barras estuvieran bien hechos, lo podríamos dar por bueno, o sea, si estuvieran proporcionales a los valores, pero bueno, pues como tenemos esta distorsión que hemos comentado, pues la falta del eje hace que ni siquiera la vemos, la distorsión. O sea, deducir, bueno, pues con el razonamiento que has hecho antes, ¿no? Que aquí esto es menos del doble, pero aún así es como 4 o 5 veces más alta la barra, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la forma de, si se hace bien, bueno, pues sin ir más lejos, o sea, en la propia web del del Instituto Nacional de Estadística, si entramos ahí en bueno, pues a consultar los datos, que tiene también la opción de visualizarlos, si los mostramos como gráfico de barras, pues nos sale así, con el eje empezando en 0, o sea, nos sale bien. Y ya vemos que, bueno, pues la impresión es completamente diferente. Bueno, aquí empiezo ya y los estoy mostrando ya desde 2016, no solo desde 2019. Pero aquí este desplome, pues bueno, pues es tremendo, pero ya vemos que no es casi a 0. O sea, ya la impresión es completamente diferente, ¿no? Sí, esto me recuerda que hace poco vi un gráfico en que pretendían mostrar que DeepSeek, la inteligencia artificial generativa de China, era como mucho peor que otras, y entonces ponían las barras cortadas como la anterior y parecía que había una distancia muy loca con un ChatGPT número no sé qué, y en realidad no. Si veías las barras había muy poquita diferencia, pero estaba ahí capado. De acuerdo. Efectivamente, o sea, estos detalles, pues bueno, pues pueden tener un impacto tremendo y sobre todo, pues bueno, pues que, claro, aquí somos los tres que estamos aquí hablando, personas acostumbrados a manejar datos, y entonces, pues bueno, pues te das cuenta a lo mejor de estas cosas, por lo menos si lo miras un poco más con atención, pero bueno, pues una persona menos entrenada a lo mejor se lo pasa por alto y se lleva esta impresión pues completamente equivocada, y por eso esto se puede usar a menudo, bueno, pues con fines manipuladoras. Está claro que no es el caso aquí. O sea, o sea, estos informes del instituto, esas notas de prensa del Instituto Nacional de Estadística serán informes semiautomáticos que se generan a partir de los datos, y bueno, pues se ve que hay algo que está mal configurado y el gráfico entonces pues sale mal ahí. Y de hecho, este gráfico, o sea, esto es una captura de pantalla que he hecho, pero si tienes también la opción de descargarlo, y si lo haces, te aparece otra vez con el eje cortado en 14 millones. O sea, se ve que hay algo que está mal configurado. O sea, en este caso no se trata de una manipulación intencionada, sino, pues bueno, pues algo que está mal configurado. Pero bueno, dicho todo eso, a veces sí que necesitamos truncar el eje. ¿Por qué? Supongamos que estamos en el año 2019, o sea, todavía no se ha producido aquí este descalabro ahí del número. Y queremos ver, bueno, pues tenemos aquí estos cuatro barras que tienen una altura similar, y queremos ver, bueno, pues fijarnos en la evolución, o sea, cómo las variaciones de año en año. Pues bueno, pues es que es muy difícil de ver porque son muy pequeñitas, porque claro, como el eje pues va de 0 hasta casi 100 millones, pues bueno, pues que las variaciones pues aparecen como muy pequeñitas. Y nos podría interesar, pues bueno, pues mostrar en el eje, aprovechar toda la altura solo para este tramo, para ver mejor las variaciones. Y entonces, pues la solución para eso es, bueno, pues no usar un gráfico de barras, sino uno de líneas, que es una solución excelente para, bueno, pues para series temporales. Y de hecho, eso es el gráfico que por defecto sale en si visualizas los datos en la interfaz de consultas del web. Esto hay que decirlo mucho más. Los gráficos de barra nos los tendríamos que guardar para cuando estamos hablando de frecuencias y porcentajes, y cuando estamos representando otro tipo de datos como es este, donde las escalas, es que justo lo que decías, las escalas no tienen por qué empezar en 0 a veces, porque no tienen a veces ni siquiera sentido, o porque queremos ver diferencias. Y sobre todo en este caso, cuando es una variable que no es una frecuencia y que va por tiempo, hay que decir más que hay que usar el gráfico de líneas. Totalmente de acuerdo.
Sí, es que sobre todo, pues eso, en estos casos como una serie temporal donde hay conexión entre los puntos. Si fueran categorías inconexas, pues no sería buena práctica porque no aplicaría, no tendría sentido la conexión. Pero aquí La son línea. años consecutivos y entonces esa conexión tiene sentido. Y por eso es el gráfico por excelencia para la serie temporal. Y que de hecho, pues eso, insisto, que es la que sale por defecto en la web del INE si consultas los datos. O sea, la otra tienes que manualmente cambiarlo a gráfico de barras, ¿no? De barras. Sí que es importante, si hacemos esto, mostrar el eje para que quede claro que no empiece en cero y, bueno, pues si es necesario también podemos mencionarlo expresamente, ¿no? a la audiencia para evitar malentendidos y también para que nadie nos pueda acusar de que queremos aquí manipular, porque lo cierto es, o sea, la contrapartida a ver de manera más clara aquí estas diferencias es que, bueno, pues a primera vista puede parecer que, bueno, pues que esto es una diferencia tremenda porque pues podría parecer que esto aquí es la base, o sea, que esto es cero. Entonces, bueno, pues hay que destacar que no es así. Pero bueno, pasando al siguiente tema. Si yo os pregunto ahora, supongamos que tenemos ahora estos mismos datos también para, bueno, Francia e Italia. Queremos incorporarlos aquí en este mismo gráfico, las visitas turísticas internacionales a Italia y a Francia. ¿Cómo lo haríais? Pues yo creo que igual con un color diferente, por ejemplo, o con alguna forma distinta de la línea o algo que la cambie, ¿no? Exacto, sí. O sea, la solución bueno, pues más común es usar otros colores, aunque también pues, podríamos utilizar aquí otras marcas, o sea, por ejemplo, triángulos en vez de puntos, pero lo que más salta a la vista sería pues otro color. Vamos a verlo ahora, o sea, el color sería entonces otro canal más, o sea, aparte de el eje horizontal que usamos para el año, el eje vertical que usamos para el número de visitas turísticas, pues el color sería otro canal para otra variable que es el país. Y vamos a ver un ejemplo donde tenemos todo eso y además un cuarto canal que es el tamaño de las marcas, ¿no? en este gráfico. Aquí cada disco, cada círculo representa un país del mundo. En el eje horizontal tenemos la renta per cápita en términos reales y ajustado por el nivel de precios, o sea, en términos de poder adquisitivo. En el eje vertical, la proporción de niños que no llegan a los 5 años. El color nos muestra la región del mundo a que pertenece el país y el tamaño es aquí pues la población, o sea, el área es proporcional a la población. Entonces, pues bueno, no sé, ¿qué veis aquí? ¿Qué patrones qué os llama la atención? Bueno, a mí obviamente vamos a quitar lo obvio, ¿no? De cómo los países, por ejemplo, africanos, están en la parte de la renta per cápita más baja y la mayor tasa de mortalidad infantil. Y que obviamente se ve que hay una relación, ¿no? De a mayor renta per cápita, pues menor mortalidad infantil. La verdad es que se ve bastante bien. Y con los colores, exacto, por país, por continentes, digamos, lo que decía, ¿no? Que es un poquito agrupados los de África. Sí. Pero además me da una sensación de que en la línea, ¿no? Abstracta de relación, como los países europeos, como que están en la parte, dentro de esa línea, hacia abajo. Eso puede hablar de desprotección, desigualdad, quiero decir, al revés, ¿no? Que en estas zonas haya mayor protección social o algo así, o son prejuicios míos. Dime si se ve o no se ve. Yo coincido totalmente contigo. O sea, aparte de, bueno, pues obviamente, como es de esperar, hay una correlación negativa, o sea, mayor renta per cápita, menor mortalidad infantil, pero hay algo más. Y es que la renta per cápita es al fin y al cabo, una media.
Y vosotros mismos hablasteis hace poco en otra píldora, me parece que la número 10, precisamente de esto, que la media, pues, bueno, está puede estar muy condicionado en distribuciones asimétricas por una minoría muy rica, mientras que la mayoría de las personas está por debajo de la media. Y esto está muy acentuado en los países con una gran desigualdad social. Entonces, el caso más claro es Guinea Ecuatorial, que tiene una riqueza que es parecido a países del este de Europa, pero no obstante una mortalidad infantil propia de los países más pobres. Bueno, pues porque esta renta per cápita relativamente alta se debe a una minoría muy rica, pero bueno, pues no obstante hay una parte importante de la población que es pobre, ¿no? Entonces esto también influye, ¿no? O sea que, por un lado, lo que beneficia una baja mortalidad infantil es una alta renta per cápita, pero dentro de esto, pues también una distribución más equitativa de la riqueza. Simplemente pues un pequeño comentario sobre los ejes. Es que en realidad, si uno se fija aquí, entre 1000 y 2000, por ejemplo, aquí, y entre 50.000 y 100.000, hay la misma distancia, o sea, porque ambos son un factor 2 y esto es un eje logarítmico y el eje vertical también. Esto, bueno, pues no tenemos tiempo de profundizar mucho en esto. Esto ciertamente también supone una distorsión, pero es la única forma que tenemos de meter representar sobre un mismo eje valores que varían en órdenes de magnitud, porque los ejes están condicionados por los valores más altos, o sea, el rango de los ejes, y entonces, siendo así, pues en un eje lineal, los valores más bajos estarían apiñados a la izquierda del todo, o en el caso del eje vertical, abajo del todo, y apenas se distinguirían, ¿no? Entonces, pues los ejes logarítmicos son una forma de distribuir esto de una forma un poco más visible. Yo lo que sí diría es que, claro, aquí le falta quizá, igual que decías antes, lo de señalar explícitamente que no empieza en cero. Yo aquí también señalaría explícitamente que es una escala logarítmica, ¿no? Eso es. Sobre todo, claro, sobre todo en entornos no científicos. O sea, porque en entornos científicos, bueno, pues la gente a lo mejor está acostumbrado a esto. Pero, por ejemplo, bueno, pues en prensa o algo así, pues, bueno, la mayoría de la gente no está familiarizada con esto. Entonces hay que explicarlo, ¿no? Que aquí en este eje, pues bueno, pues una misma distancia se equivale a un mismo factor. Pero bueno, vamos a ver ahora un tipo de visualización completamente diferente. Esto es aquí una tabla que me he bajado de Eurostat, de la Agencia de Estadística de la Unión Europea, que muestra la proporción de mujeres entre los investigadores en una serie de países en total y por sectores, ¿no? Bueno, pues si os pregunto qué veis aquí, o sea, qué os dice aquí. Muchos números, pero información poca. Claro. Sí, esto es lo que les cuento siempre a mis alumnos. Yo lo que les cuento siempre a mis alumnos es, si tienes una tabla de datos, como no la resumas o cuentes algo de ella, no tienes nada. Porque al final no se ve nada en realidad. Esto sirve pues para un anexo, para consultar datos o algo así, ¿no? Pues porque tienes todos los números que necesitas, o sea, puedes consultar el número que necesites, pero para hacerte una idea más o menos rápida sobre los patrones o para que te salten a la vista valores atípicos, pues no sirve. Por lo menos una tabla de este tamaño, ¿no? Se pone una tabla pequeñita con 3 o 4 números, pues a lo mejor aún, ¿no? Pero así esto es imposible. Pues es que no es un gráfico, es una tabla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos remediarlo. Ahora, ¿qué tal? Mucho mejor. Claro. Ahora sí, con color. Ahora sí, efectivamente. O sea, es que ahora vemos, bueno, pues es que cuanto más verde más intenso significa, pues, porcentajes más altos. Entonces, pues podemos ver, pues bueno, pues hay uno muy alto aquí en Estonia, en el sector privado, no, bueno, pues sin ánimo de lucro. Y bueno, vemos en general está relativamente bajo en las empresas privadas
también está muy bajo en Japón, ¿no? Esto ahora sí que se ve y no perdemos, digamos, toda la información que teníamos antes. O sea, es una forma de combinar la virtud de una tabla que nos transmite todos los números exactos con un gráfico, ¿no? Para tener un poco esta visibilidad, bueno, pues para ver patrones y valores atípicos, ¿no? Entonces, y aquí quiero llamar la atención sobre una cosa muy relevante. Fijaos en cómo hemos utilizado el color. En el gráfico anterior lo usamos usamos distintos tonos, azul, verde, etcétera, para distintas categorías que no tienen un orden. O sea, en este caso las regiones, Europa, África, etcétera, ¿vale? Aquí, en cambio, tenemos datos que siguen un orden, que van de menos a más. Y para ellos es ideal usar de un mismo tono distintas intensidades, que pueden ser luminosidades o saturación. De modo que, bueno, pues eso, cuanto más intenso, o sea, la intensidad aumenta con los valores, ¿no? O sea, que esto es ideal para datos de estas características. Y vamos a ver, esto se llama una paleta secuencial de colores. Lo otro es una paleta categórica y esto es una paleta secuencial, ¿no? De menos a más. Y vamos a ver ahora una variación de esto. Aquí se muestran las anomalías térmicas, la distribución geográfica de las anomalías térmicas en el mundo, anomalía térmica media a lo largo del año 2024, frente al periodo de referencia de las 3 décadas de 1991 a 2020, basado en 2 tonos, uno para los desvíos hacia arriba, o sea, hacia más calor, o sea, más cálido de lo normal, y otro basado en azul, más frío de lo normal y, bueno, pues haciéndose más intensos conforme nos alejamos del valor central aquí, del que es aproximadamente los que están aproximadamente en la media, ¿vale? O sea, aquellos puntos donde la temperatura estaba más o menos en línea con el promedio del periodo de referencia. Esto se llama una paleta divergente, ¿eh? O sea, es que es ideal cuando tenemos, o sea, en la secuencial iba de menos intenso a más intenso, y aquí cuando tenemos un punto neutro o un punto de referencia en el centro, pues entonces desde este punto, basado en 2 tonos de color, va hacia más intenso conforme nos alejamos de este valor de referencia central, de este valor neutro. Entonces, que en este caso, pues, bueno, siempre conviene elegir evidentemente la elección de los tonos aquí no es casualidad. Conviene, cuando hay alguna connotación cultural, alguna convención cultural, pues mantenernos con ella. O sea, en este caso, pues bueno, pues rojo se suele indicar calor, entonces vamos a usar rojo para cuanto más caliente y más azul para más frío. De igual modo, pues bueno, pues que si, de igual modo que si estuviéramos, bueno, pues por ejemplo, representando, pues no sé, intenciones de votos de partidos políticos, lo normal es usar el color de cada partido, o sea, azul para PP, rojo para el PSOE, etcétera. Pues eso, para adaptarnos, eso facilita las cosas a la audiencia, porque no necesita ni siquiera consultar la leyenda, ¿no? Sí, yo, bueno, como nos estamos quedando un poco sin tiempo, que se nos va, yo quería acabar, porque me parece muy interesante todo lo que estás contando y creo que podríamos estar hablando horas y horas de esto. Yo te quería preguntar, después de ver todo esto, un último consejo para el público general frente a un gráfico. Cuando se encuentre con un gráfico, ¿qué debería hacer el público? Pues bueno, como esto es una pregunta, bueno, pues que se podría contestar largo y tendidamente, sí, porque hay muchísimas matices, pues en general, a ver, revisarlo cuidadosamente, sin precipitarse con las conclusiones, sobre todo si el contexto nos da motivos
desconfiar, sea de la competencia del autor o los autores, o sea de la neutralidad o honestidad de los autores, ¿no? Esto, claro, es una pregunta un tanto genérica, pero claro, para contestar pero esto sí, pero me parece un consejo necesitaríamos, buenísimo. necesitaríamos varias píldoras más. Podríamos retomarlo, Begoña, en otra píldora y hablar más de ello. Por mí, encantado. Bueno, pues muchísimas gracias, Ansgar, claro, Anabel, por tu análisis, tus consejos. Y bueno, a nuestro público, muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima píldora, que como siempre saldrá el tercer martes del próximo mes. ¡Chao! Chao, chao, chao. Adiós, gracias.